Esto es una producción del pipila.mx. El Hubiera Podcast, donde reescribimos tus películas sin ningún talento literario. Sí me dijo licenciado, ¿verdad? Sí. ¿De veras crees que vamos a estar mejor? Claro que sí, mi vida. ¿No te das cuenta? Aquí somos importantes. Y esto es solo el principio. ¡Comenzamos! Empiezas tú. ¿Por qué? ¿Por qué respiras? Porque yo. ¿Estás nervioso? Estoy cansado. Ah. Ok. Amigos y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos esta semana nuevamente a este espacio en donde volvemos a hacer una colaboración con el Pipila MX. Nuevamente aquí su servidor Arturo Mena y como siempre a mi lado Hugo Mena. Hugo, ¿cómo estás, hermano? Estoy muy feliz y contento, estoy muy emocionado. Sé que no parece, sé que últimamente he entrado como sin tanta energía, pero tiene una finalidad de evitar saturar el micrófono. Pero estoy muy contento porque ustedes no lo saben, amigos del Hubiera Podcast y del pipila.mx, es que la consola ya la tenemos aquí. Entonces, si en estos momentos yo decido bajar el micrófono completamente de mi hermano, yo puedo seguir hablando y de hecho no están escuchando su risa. Y eso es una maravilla. Yo estoy... Es sabotaje. Sí. Sigue en pie, queridos amigos del Hubiera Podcast, si vieron la publicación que hicimos en el lunes, si no mal recuerdo. El lunes sigo buscando esa pala. El lunes de algún punto de noviembre, porque este programa va a salir después de que estamos grabando. Entonces, sí, cierto. Ya son casi 15 días de la publicación. Ustedes no saben por qué nos encapsulamos en este mundo de los podcasts, pero pues no vamos a armarla más de emoción. Okay. Vamos a entrar de lleno a la película de esta semana, dirigida por Luis Estrada. En 1999 se estrena una película que creo nos marcó mucho a esa década, porque precisamente esa década termina con uno de los presidentes que, según él presume ser el presidente de la democracia. ¿Por qué? Porque en su sexenio termina con unas elecciones pues muy mediáticas, porque tuvo uno de los candidatos que empezó a utilizar la mercadotecnia política con Vicente Fox. Y Vicente Fox llega a la presidencia en el año 2000. Junto con su llegada a la presidencia, pues ya habíamos tenido un año con esta cinta de Luis Estrada, que es La Ley de Herodes. Que de hecho, al momento de que esta cinta quiso ser... Desde que fue concebida, por ejemplo, el IMCINE, que es un instituto que ayuda a dar estos apoyos al cine, le decía, no, espérate, no, todavía no la filmes. Esto estamos hablando del año del 98. De hecho, un dato curioso, Jesús Ochoa, que no sé por qué siempre mi mente lo quiere confundir con el nombre de Guillermo. O sea, siempre hago referencia tanto a un reportero como al futbolista, pero siempre no se me queda grabado el nombre de Jesús Ochoa. Iba a ser nuestro personaje principal. El actor principal. Pero debido a todas estas largas que se dieron por parte de IMCINE para apoyar o darle presupuesto a esta cinta, fue en donde él decidió mejor participar en una telenovela de también una televisora, que tuvo también un auge muy grande en esas décadas. Y ya en una anterior ocasión, nuestro director ya había trabajado con se me fue el nombre. Te lo dejo de tarea. De hecho, tiene un podcast muy bueno en Spotify que se llama Fausto. Empieza con D y su apellido empieza Damián con A. Alcázar. Ajá. Sí, cierto. Ya en alguna ocasión habían trabajado junto con Damián Alcázar. Y le ofrece justamente el protagónico de esta cinta. Ajá. Y pues nuevamente, todavía a principios del 99 no querían que saliera la cinta, querían posponerla hasta después de las elecciones y hasta en alguna medida dicen que eso contribuyó a la democracia de ese año. Fíjate que acabo de ver la cinta. Hoy no fui tan irresponsable y no la vi antes de llegar. Espero no me eche nadie de cabeza, pero no la vi antes de llegar. Venías en el Uber otra vez viendo el final. Sí, me faltaban 10 minutos. La verdad. Pero cuando la estaba viendo, se me hizo muy curioso que sí, o sea, es una película totalmente política. O sea, no hay forma de que digas, no vamos a politizar
con esta película. No, o sea, es el sello de la cinta. No hay de otra. Está ahí, incluso lo que se me hace muy curioso, que no tapan el nombre del partido. O sea, ni siquiera se preocupan por decir, vamos a ponerle otro nombre que sea PRE. ¿No? Sí, que le cambien una letra. Otra sigla. Pero no, termina siendo de este Partido Revolucionario Institucional, ambientada en 1949, teniendo a Miguel Alemán como presidente. Nada más acababa de pasar Lázaro Cárdenas la presidencia, acababa de dejar Ávila Camacho también acababa de dejar la presidencia, y el tercer presidente del PRI, ese en el que está ambientado, en su periodo, es en el que está ambientada esta película. Y cosa curiosa, hermano, si se graba ahorita esa película, o se graba en el sexenio de nuestro presidente anterior, funciona tranquilamente la cinta. Porque, o sea, es una cinta en donde se retrata cómo el poder empieza a corromper a una persona. Y eso es muy lamentable. Sí. Muy lamentable. También, por ejemplo, antes de la grabación de este episodio, junto en lo que estaba recabando información, venía escuchando también un podcast que en algún momento habló un poco de esta cinta. Este podcast, no me acuerdo bien su nombre, pero habla justamente de cómo las cintas se ambientan en la vida real. Ajá. Y realmente nunca no se despegan tanto de la realidad. Y justamente, por eso el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. Era lo que ellos decían. Estas personas en algún punto de su vida fueron funcionarios públicos. Ajá. Y ellos dicen, pues bueno, nosotros teníamos una función como PEC, que viene siendo un secretario y no tiene tanto poder como tal, pero sí es muy complicado. Ellos alcanzaron a percibir cosas medio extrañas que se dan en el poder, y justamente es esta corrupción que te va llevando, y como bien lo dice la ley de Herodes. ¿Cómo dijiste? O te amuelas. O pelas o cuello. Estaba chida. O te amuelas o te friegas. Sí. Es más, lo voy a decir, lo voy a censurar. Lo pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar la película completa. Curiosamente, no la encuentras ya en ninguna plataforma, pero gratuitamente la encuentran en YouTube. Pero no le digan a nadie, no le digan a Luis Estrada. De hecho, esta cinta todavía hace algunos meses creo que también estuvo disponible en Netflix. Netflix, sí. Sí, nada más que pues con lo que van cambiando como de películas, eso y algunas otras cuestiones, quién sabe, de regalías o demás, sí, es que sale de la plataforma. Es que el problema es que no se tiene los derechos de totales, ¿no? Sí, totales de la película. Entonces se acaba el acuerdo, el convenio al que se tenían, y en ese momento pues tienen que sacarla de la plataforma. En esta cinta tenemos como protagonista a Damián Alcázar, 1999, ambientada en 1949, pero no deja de salir este actor que dijiste, Chucho Ochoa. Sale al final de la película. Y cuando lo vi, me resultó muy grato verlo muy joven. De hecho, todos los actores salen muy jóvenes en esta película. Sí. Y el Junior, que ahora a mí me toca dudar del nombre, del que va a ser gobernador, que es el jefe de Vargas. ¿Pedro Armendáriz? Pedro Armendáriz Jr. también ahí se ve muy joven. Sí. O sea, todos se ven muy, muy jóvenes. Pues la película ya tiene 21 años de edad. Ya cumplió 21 años este año, entonces, pues obviamente todos se van a ver muy jóvenes. Es una cinta que me gusta mucho el personaje de Damián Alcázar cuando inicia la película. Se nota como esa humildad, se nota como ese deseo de querer hacer algo bien, pero no solamente es el poder el que lo lleva a ser corrupto, sino es la situación en general, que está totalmente desatendido por parte de su partido, está sintiéndose amenazado por parte de todo el pueblo, y entonces pues no le queda de otra más que decir pues sí, cooperas o cuello. Y empieza a cooperar y coopera además. Ahora esta parte de justamente, como dicen, los desvíos de los recursos. Ajá. Cuando él va con el licenciado Vargas, López a pedirle un poco más de presupuesto para llevar la modernidad y paz social a San Pedro de los Aguaros. Dice, no, Varguita, sabes que estamos en tiempos de elecciones y todo el dinero, todos los recursos de los municipios y demás tienen que ir al partido. ¿Sabes qué es lo curioso? Estamos en 1949, las elecciones fueron en 1952.
¿Verdad? Y ese caso, porque decían, justamente era para destaparse él a la gobernatura. Ajá. Ahora, esa parte sería interesante porque las elecciones para presidente sí se dan cada 6 años, pero para gobernadores quedan en algunos estados intermedias Sí. en a las elecciones Las presidenciales. elecciones intermedias o en algunos casos hasta van 4 años de presidencia. Ajá. Y ahí va, sí, digo, desconozco al 100% todos los estados, cómo se mueve su sistema electoral. Digo, sé, sí, o sea, obviamente es gobernador por sexenio, presidente municipal cada 3 años. Sin embargo, pues sí, el momento en el que se llevan las elecciones, pues no, ahí sí es donde desconozco. Ahora que, por ejemplo, en el caso de San Pedro de los Aguaros, el mandato del presidente municipal es por 12 años, no, 20. 20 años. Y con posibilidad de reelección hasta 3 veces. Sí, claro. Gracias a que nuestro estimado y querido presidente municipal, el licenciado Vargas, decidió modificar la ley porque, según él, no servía para nada la Constitución como estaba escrita. Curiosamente, Sí. en algún momento hablan de la revolución, porque pues acaban de pasar pocos años de que se lleva a cabo la revolución, que se culmina la revolución, que tuvimos el maximato en México. O sea, realmente es reciente este periodo de la revolución, en México, pero él dice, pues vamos a hacer una reforma a nuestra Constitución y vamos a escribirla nosotros. Y el mismo licenciado López dice, o sea, no, ni el mismo Porfirio Díaz quiso hacer eso. Y antes de Porfirio Díaz, ni el mismo Benito Juárez hizo eso. Pero no vamos a hablar de Benito Juárez porque no vamos a politizar el capítulo de hoy. Que, o sea, como lo dije, es inevitable con esta película politizar, pero no vamos a hablar como tal de política, nada más estamos exponiendo lo que ocurre en la película. Y, hermano, vamos a celebrar que el capítulo pasado, antes del primer bloque, planteamos el primer hubiera. Ok. Hermano, primer hubiera. Okay. ¿Qué se te ocurre? Perfecto. Justamente en esta cinta, como bien lo mencionábamos, el personaje de Vargas llega con muy buenas intenciones. Entonces, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiera tratado él de llevar la paz social? El que sí tuvo que verse involucrado en esta parte porque el primer soborno que recibe es por parte de doña Lupe, pero que él haya dicho, bueno, pero vamos a comenzar a hacer algo bien. Sí, de hecho, no te estoy robando tu hubiera. Quiero dejarlo muy en claro. Aquí estoy diciéndolo. No te voy a robar el hubiera. Pero en algún momento sí me vino a la mente, si tuviera ese dinero y dijera, mejor vamos a utilizarlo por algo bien, para algo bien. Pues yo creo que el detalle es que aquí yo creo que sí deberían de cambiar el nombre del partido político. Porque si bien tuvo influencia en las elecciones del 2000, en el cambio del PRI al PAN, o del partido que estaba en el poder al partido de oposición, pues haber hecho las cosas bien, a lo mejor hubiera representado como esto de, a lo mejor ahora sí van a cambiar. Entonces no es algo que le hubiera servido como tal al país. Ante esta imagen de ahora sí vamos a demostrar que tenemos un país democrático. Entonces, lo que hubiera sido necesario es cambiarle el nombre del partido político y en ese momento sí tener a esta persona que va a decir y que va a hacer las cosas. Ahora sí vamos a traer la prosperidad. Vamos a traer la modernidad, vamos a traer la paz social, que de hecho prosperidad y paz social es el lema de Miguel Alemán de su campaña y que posteriormente utilizó durante su mandato. Gracias a las personas que están trabajando allá afuera, que escuchamos hay un sonido. A ver si no les aparece. Pero bueno, sí, entonces hubiera estado padre. Hubiéramos cambiado completamente la historia. Obviamente lo que busca el director en esta cinta es hacer una crítica acerca de cómo es la condición sociopolítica de nuestro país. Ajá. Y todo lo que se vio involucrado. De hecho, gran parte del éxito de esta cinta se debió a cómo se manejó esta parte de la censura. Hay estados que obviamente desde ya tiempo atrás veníamos manejando gobiernos de oposición que se vieron muy identificados en algún punto con su historia
de candidatos de oposición que les robaron elecciones y cosas así. Entonces, realmente siento que llenó a muchas personas, y el hecho de que justamente en algunos estados esta oposición logró prosperar de buena manera, hubiera todavía hecho que esta cinta fuera más representativa, no tan polémica, y hubiéramos tenido también una mayor exhibición en salas de cine. Quiero pedirles una disculpa porque seguimos escuchando, alguien está construyendo algo aquí. No sé qué está pasando. Es que es la modernidad y el bienestar social que está llegando a las afueras del pipila.mx. Lo que pasa es que ya nos están haciendo nuestras propias oficinas. Sí, bueno, ellos no lo saben. Ellos creen que están haciendo sus propias oficinas. Sí, me hubiera gustado. Sí me hubiera gustado que eliminaran el nombre del PRI con esta finalidad de no mostrar al PRI como el partido que va a limpiar su imagen y que va a mejorar el país. No, me gustaría más que es otro partido político, y ese partido político es el que a lo mejor se da cuenta de sus errores y dice, pues vamos a hacer las cosas bien, que al final de cuentas no sería el partido político, sería el candidato. El candidato. Ahora, por ejemplo, también todo esto me llevaba a otro hubiera que a mí se me ocurrió, era de que justamente la parte en donde llegan con Vargas para decirle que es el nuevo presidente municipal de San Pedro de los Aguaros, está él dormido en su puesto en el tiradero, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre de que no hubieran pasado esa parte, simple y sencillamente que hubiera comenzado con él llegando, que le llega una carta o le hablan por teléfono, oye, necesitas presentarte a tal lugar, llega a la oficina de López, le dan la noticia, aparece que está en San Pedro de los Aguaros, justamente toda esta parte en donde sí está haciendo un bienestar social, cómo la comunidad empieza a progresar, y que pum, de repente se escucha un corte negro, se escucha un teléfono, se despierta él de su oficina y que le hablan, necesitas presentarte a tal lugar. Entonces él llega y que la película termine en donde dice, es un déjà vu, sí se está logrando mi sueño. Llega a San Pedro de los Aguaros y empieza a recibir el primer soborno, y así se le ve la cara así como que ya donde perdió toda su parte humana. Mira, aquí me brinco un poquito porque yo siempre he estado en contra de que en un guión o en una película se presente un sueño. Los sueños se me hace como de esas cosas que me cuesta más trabajo hacer que la gente se convenza, porque después de que se ve el sueño y que se despierta la persona, la gente puede sentirse como usada. No, o sea, es en serio, o sea, porque dice, entonces todo el tiempo que estuve aquí, ¿qué? Sí, todo lo que vi no fue nada. Entonces tenemos como esa amenaza. Tendría que saberlo utilizar muy bien el guionista. No estoy descalificando para que después no hagas otro meme en el cual me amenazas con desaparecerme. Sin embargo, se pudiera trabajar más que de esta manera. A lo mejor que reciba la llamada. Normal, todo normal. Te tienes que presentar mañana. Corte A, empieza a imaginar, o empezamos a ver el sueño en donde todo empieza a ser bien. ¿Qué te gusta? 5 minutos. Que no sea tanto tiempo el que ve en el sueño. O a lo mejor en el camino que va con su esposa van platicando y se va imaginando, ¿no? Ya cuando llega, pues nosotros ya tenemos a la presentación del personaje, que es una persona buena, alguien que sí va a querer hacer el cambio, alguien que sí va a querer hacer ajustes para el pueblo de San Pedro de los Aguaros. Sin embargo, ya cuando empieza a recibir los sobornos, ya cuando empieza... Ve que no hay presupuesto. Ya ve que no hay presupuesto, que se vea como todavía más marcado esta parte de que, pues, no es por él la razón por la que se vuelve corrupto, sino es ante la situación que no se justifica, pero pues es lo que ocurre. Sale, amigos y amigas del Hubiera Podcast y del pipila.mx, yo siento que me estás poniendo algo en la bebida. Yo siento que algo está pasando en la bebida. Son los efectos del episodio pasado. De hecho, espero que no se alcance a notar,
porque después de la grabación me agarré a golpes con muchas personas. Entonces, si se ve muy digital mi cara, es porque no logré hacer muy bien el trabajo del CGI en mi cara. Amigos y amigas del Pipila.mx y de El Hubiera Podcast, vámonos a nuestro primer bloque, nuestro primer descanso, y enseguida regresamos. En un momento regresamos. Modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años. Pudiendo reelegir. Continuamos. Muy bien. Amigos y amigas del Pipila.mx, amigos y amigas del Hubiera Podcast, bienvenidos a el segundo bloque de La Ley de Herodes, película de Luis Estrada, protagonizada por Damián Alcázar, con una aparición ahí al final de la película de Guillermo Ochoa. Ya ves cómo uno sí se confunde. Chucho Ochoa. Y con la dirección, ya dije, Luis Estrada. Luis Estrada, Pedro sí. Menaris Jr., Isela Vega, Ernesto Gómez Cruz y Evangelina Sosa. Me lo hubieras dicho así al oído para yo poder decirlo y hacer como que me lo sé todo. Sí. Y pues aquí queda el segundo hubiera. Bueno, en el bloque anterior queda el segundo hubiera. Hermano, ¿algún otro hubiera que se te haya ocurrido? Bueno, nada más como para terminar esta parte de que hablábamos de la parte del sueño y cómo se pudiera retratar de una mejor manera en el cine sin poder afectar al espectador. Obviamente sí hubiera sido un trabajo más grande por parte del guión de Luis Estrada. Ajá. Y de hecho, así como está la cinta, yo siento que es magnífica. Está considerada también dentro de las 100 películas mexicanas que más han trascendido. La verdad, ahora sí no estudié en qué lugar quedó. Quedamos 10 y 11, teníamos ahí Amores Perros y teníamos también a Y tu mamá también. Está 10 y 11 es Y tu mamá también y Roma. Ya está. Me acuerdo. Ahora, por ejemplo, bueno, aquí esta película, como bien lo mencionábamos, retrata muchas cosas que se pueden ver a lo largo de nuestra cultura, como Ajá. también el hecho de cuando se le avería su coche y el ingeniero Bobby, Ajá. que es el ingeniero Bobby, Ajá. Le ayuda a arreglarla. Presenta también esta situación en donde el americano quiere tomar un poco de ventaja acerca Ajá. de sus conocimientos y el mexicano con su clásica picardía le dice: no, es que soy el presidente municipal de San Juan de los Camotes, vas allá y te sientas un rato y te pago. Voy a censurarte, hermano. Voy a censurarte eso. ¿Por qué? O sea, es una raíz, es una raíz. Y yo soy malo para los albures, ¿eh? Soy la peor persona que a la que puedes alburear porque voy a caer en todo y ese sí lo entendí. Entonces voy a censurarlo. No porque sea un comentario hecho por ti, sino porque realmente está en doble sentido. Ok, bueno. No me importa, vas a decir. No me importa. A mí este personaje del ingeniero, no sé, me presentaba el de que la parte en donde quieren hacer el truco para engañar a todos, con el primer poste de luz en San Pedro de los Aguaros, me hubiera gustado el que se reflejara un poco más para ver cómo es la corrupción en esto de las infraestructuras y que la gente hubiera estado feliz aportando dinero si ven que sigue la construcción de esa obra magna. Ajá. Entonces ahí sí nadie hubiera dicho nada y a lo mejor hubiéramos tenido otro desenlace porque tanto Bobby como Damián Alcázar hubieran estado haciendo que se trabajara y tratar de construir esa magna obra de infraestructura. Imagínate. Infraestructura. Imagínate. Tenemos a Bobby como el ingeniero, el supuesto ingeniero. Empiezan a sacarle un poquito de dinero a la gente de una forma, entre comillas, inteligente. Uh-huh. Compran los postes, compran cable y empiezan a ponerlos. Se acaba el mandato. O sea, sí es corrupto Vargas, pero no es una amenaza como tal. O sea, el hecho de que sea corrupto es una amenaza, ¿no? Pero empiezan a ver como, entre comillas, que los está ayudando, que está ayudando al pueblo. No sirven para nada los postes, pero compran cable y lo pasan por los postes. No sirven para nada el cable.
Es más, compran cable del barato. O es más, hasta un lazo. Un lazo, sí, un alambre. Algo. Sí, al cabo, a lo mejor pueden decir, Bobby, no, ves que es una nueva tecnología que viene de Estados Unidos y en estos lazos están filamentos de fibra óptica. De óptica, exactamente. Entonces lo empiezan a montar. Y a la mitad de la película, nosotros sabemos, o es más, desde un principio nosotros sabemos que se está malgastando el recurso, ¿no? Que empiezan a aportar las personas. En un punto se acaba su mandato y la gente dice, es que ya empezó a trabajar y es un buen candidato. Entonces, por nosotros queremos que sí sea diputado y entonces llega a ser diputado federal, el puesto que llega a alcanzar a ser, y sigue creciendo, sigue engañando a la gente, ¿no? Porque imagínate, como diputado puede llegar con la gente a decir, ¿qué hacemos? Esto, sí, vamos a hacer como que lo hacemos, pero no hacemos nada, porque eso puede ayudar mucho a de repente engañar a las personas. ¿Cuántas personas no supuestamente nos han escuchado y nos dicen, sí te echo la mano, y el simple hecho de que te hayan escuchado y te digan, sí te echo la mano, ya les agradeciste? Entonces, ante esto, pues que siga creciendo y llega a la senaduría. Y entonces siga creciendo y llega, a lo mejor, quién sabe, ya es más difícil llegar a la presidencia porque ya empiezas a tener que, ahora sí, demostrar un poquito más de cosas, ¿no? Tener más... No voy a sacar tu cara, hermano. O bueno, tienes que tener más palancas, ¿no? Sí. O tienes que demostrar hacer otras cosas. No vamos a meter detalles. Sí. No vamos a politizar este podcast. Podcast. Entonces, que llega a la senaduría. Y ahí es donde se empieza a caer y a derrumbar todo lo que vino construyendo. Y entonces ya ahora sí puede ser incluso no solamente un problema con la gente de San Pedro de los Aguaros, sino también con el equipo con el que empezó a hacerse, porque al final de cuentas, pues para que vaya creciendo empieza a hacerse de personas, le promete algo a alguna que otra persona, y cuando ya llega un punto que se cae todo, pues se le va a caer todo junto con las personas con las que está. Entonces yo me imagino aquí una escena similar al Rey León, cuando Scar empieza a tirarle, a decirle que todo es culpa de las llenas. Ajá. Entonces puede decirle, todo es culpa de mi equipo, que yo quiero hacer las cosas. Ustedes vieron que empecé a trabajar en San Pedro de los Aguaros, pero me engañaron, me usaron, y es su culpa, y ellos son los que están mal, ellos son los corruptos. Entonces tenemos de dos, o que sigan creyendo en él la gente, o que su grupo de trabajo vas para atrás y se encargan de desaparecerlo. Sí, porque ahí, por ejemplo, en su ascenso o carrera política hubiéramos tenido otras obras, como bien lo decía, cuando, no me acuerdo, esa PEC, o esa... Sí, esa PEC, el día que llega bien inspirado, que dice, podemos hacer alumbrados PEC, una carretera que conecte a San Pedro de los Aguaros con la capital. O sea, justamente estas obras que son en beneficio tanto de esa comunidad como de las comunidades aledañas, en donde él empieza a tener ese enganche político, porque la gente está viendo que él está haciendo algo por el bienestar de todos, pero a la mera hora los deslaves hacen que no sé, el concreto se rompa, o es pura grava pintada, cosas así. Entonces estaría muy padre. Ahora, el hecho de que se ambiente justamente en esta temporada del 49, hasta la misma fotografía, la forma en los colores que tiene la cinta, o sea, está también muy padre, ¿no? Hermano, aquí acabas de caer en de las peores cosas que pudiste haber hecho. ¿Por qué? Explico. No es crítica. Solamente, ¿cómo nos ven en las películas americanas? Cuando hacen una película americana con un espacio en México, siempre le ponen el filtro sepia. Y es precisamente lo que hizo esta película de La Ley de Herodes. Nada más. De hecho, sí lo estaba pensando. En algún momento dije, así nos ven en Estados Unidos en las películas. O sea, así nos retratan a México en Estados Unidos con este filtro. Entonces, no es que me ofenda, realmente no me ofende, pero sí este filtro le da como un toque sucio a la toma. Entonces hace que se vea todavía más desgastado y más maltrecho el municipio de San Pedro de los Aguares. Como más rudimentario, más rústico todo. Pero, o sea, para la cinta funciona. Sí. Digamos, pues que es que además es lo que buscaban. Aquí, por ejemplo, como te digo, está ambientada en el 49. Si hubiéramos hecho el de que a lo mejor el más infraestructura o el hacer una carretera o cosas así, necesitarían ambientarla justamente a lo mejor en otro tiempo. Para sí, que desde un origen, pero imagínate
Porque es lamentable y es triste si vamos a algunos estados, entre ellos Chiapas, por ejemplo, cuando vas a las comunidades, yo recuerdo claramente ir a Sinancantán, en Chiapas, ves a la gente así como se ven en los tirados, los borrachos en esta película, así los encuentras en Sinancantán. Y así afuera incluso de presidencia municipal están. Sí. O sea, es lamentable porque eso todavía lo sigues viendo hoy en día. Entonces, ¿qué nos hace creer que tal vez hay lugares en donde se sigue manejando esta ley de Herodes? Y eso es triste y es muy, muy lamentable porque estamos en pleno 2020 en donde dijéramos, no, es que ya está la modernidad y la paz social en todo el país. No hay modernidad y mucho menos paz social en todo el país. Ahora que, por ejemplo, eso que mencionas tú, de cómo es la realidad en diferentes partes de nuestro México, yo me acuerdo, no sé si tú recuerdas, hermano, que en algún momento llegamos a... Mi papá le llegaron a gustar las cintas que eran producidas por cristianos, o unas cintas así como con toques muy cristianos que tenían otra forma de retratar tanto los problemas sociales en diferentes ciudades como en estos ámbitos rurales y realmente hay una película que retrata una matanza que hubo en Chiapas que yo nada más no me acuerdo el nombre de la película, nada más me acuerdo que esta parte al principio decía de que la realidad desgraciadamente a veces supera la ficción y que en esta película solamente pudimos retratar un poco de lo que se vivió en la situación de este lugar y que sí, yo me acuerdo que la película es muy cruda en este punto retratando lo que sucedió, por ejemplo, del abuso que hacían algunas autoridades o ejidatarios en comunidades rurales. Hermano, me vas a hacer quedar muy mal. No te acuerdas. No me acuerdo. Y mi papá es de las primeras personas que ven nuestros programas. Voy a editar toda esa parte. Para que no salga. No recuerdo. Siendo honesto, no recuerdo. Pero así de la matanza que tú mencionas, yo a la que me viene a la mente es Acteal. Creo que es esa. Ajá. Entonces no recuerdo la cinta, no la tengo bien presente. Pero, pues, ¿qué tan alejado puede ser esta cinta de la ley de Herodes a lo que se puede vivir en algunos estados en el país? O a lo mejor no en todo el estado, ¿no? O sea, hay municipios en distintos puntos del país en donde tal vez están viviendo en esta situación. Y que desafortunadamente estamos hablando del 2020. O sea, es 2020. Ya estamos en el siglo XXI. Y todavía seguimos viendo situaciones de extrema pobreza en muchos lados del país y eso es muy triste. Sí, la realidad supera la ficción. Sí, estoy seguro que a lo mejor por ahí algún municipio todavía más escondido que San Pedro de los Aguaros tuvo a un presidente municipal peor que este. Y miren, no es un programa político, pero es inevitable no pensar en los niños de Veracruz que recibieron agua en lugar de tratamiento de sus quimioterapias. Y dices, no puede ser posible. Entonces, si nosotros lo vemos enfocado a esta película, vamos a transportar la ley de Herodes a la actualidad. Se retrata este caso de Veracruz y ahí está. O sea, no tenemos que ir más allá. Y la misma situación, ¿cómo dejaron las arcas de Veracruz después de esto? No tienen ni un peso, estoy seguro. Y entonces el presidente o el gobernador que llegó después así como, ¿y ahora qué hago? Si no hay dinero. Si gobierno federal a lo mejor no pueden apoyar porque el presupuesto... Supongamos que el presupuesto en esta versión de la actual y que estamos hablando de la ley de Herodes en 2020, que presidencia diga, es que tampoco tenemos nosotros dinero. O sea, nosotros no podemos darte dinero a ti gobierno o a ti municipio porque nosotros tampoco ya no tenemos dinero. Porque los gobiernos anteriores también ya nos desfalcaron. Imagínate que se ponga este retrato. Yo siento que la gente que si lo ve de esta manera, si ve la película en esta nueva versión, sí diría, no dudo que estemos así. Y es lamentable, pero no estamos ni en el Pulso de la República, ni en algún programa de política. Es más, espero que Juanito Pípila no le ponga un alto a este programa. A este programa después de tocar estos temas. No, pero por ejemplo, también, bueno,
a lo que nos trae aquí a este episodio. Así que me calle. Sí, no, sino mínimo plantear otro hubiera ya casi. Vamos a llegar a rectas finales de nuestro programa. Sí. A mí, por ejemplo, dos cosas. Dentro de los datos de esta película, en algún punto querían que se llamara La Ley y la Pistola, debido a que La Ley de Herodes es un libro. Ajá, de Enrique Krause. Ajá. ¿Sí? No es ya, Enrique ya Krause. estoy como Peña Nieto. Ya no voy a hablar. Ok, sí. Bueno, era un libro, entonces tenían como pensado en un principio ponerle La Ley y la Pistola. Ajá. Y justamente la escena final sí iba a concluir con el linchamiento de Vargas. Ajá. No iba a ser el de que después fuera como este héroe que salvó a la nación al momento de capturar a López y a sus secuaces. Ajá. A sus secuaces. Que ya busqué de quién es el libro. Es de Jorge Ibargüengoitia. Sí, ya. No podías dormir en paz. No iba a poder dormir en paz. Entonces, a mí se me ocurría o se me venía a la mente justamente hubiera el de qué hubiera pasado si toda la comunidad de San Pedro de los Aguaros hubiera capturado a López, hubieran linchado a Vargas y hubieran puesto a este doctor como gobernador o como una figura política. Imagínate que le hubiéramos impreso un poquito de relaciones públicas. Al doctor le levantan una serie de falsos, muy lamentables. Pero que tuvo parte culpa, lo reconoce. Pero precisamente ante esta situación, lo reconoce, acepta lo que hizo, pero con un discurso de acepto que lo hice, todos cometemos errores, nadie es un santo aquí, ante esto acepto que me equivoqué y que voy a trabajar en enmendar mis errores. De hecho, se los he mostrado a lo largo de mi historia. Han visto que yo ya soy otra persona. Trabajamos este discurso. Ajá. Él, ¿cómo se les diría? Organizando Ajá. a todo el pueblo con el dominio del idioma, porque al final de cuentas Vargas llega sin conocer el idioma. También López llega sin conocer el idioma. Entonces esta persona puede decir, yo los conozco, yo conozco su idioma, yo sé de qué es lo que nos está pasando, y estas personas están demostrando que al ser externos no saben ni tienen ni idea de qué hacer ni cómo hacerlo con esta comunidad. Conmigo vamos a llegar allá. Entonces empieza a liderarlos. También pudiera demostrar esta parte de decir, necesitamos hacer justicia con nuestra propia mano para que nos escuchen. Entonces vamos a levantarnos y empezar una especie de nueva revolución. Y entonces llegamos a una revolución en donde linchan a Vargas, linchan a López, linchan al tiburón, sí le dicen tiburón. Ajá. Los linchan a todos y empieza como esta nueva revuelca. De hecho, hubiera estado padre, imagínate ambientarla en 2010. No sacar ahorita te explico por qué, no sacar los nombres de los partidos políticos. Es a lo que yo iba. No sacar los nombres de ninguna de las personas, ningún político. Al igual que lo hicieron en la presidencia perfecta, que retrataban a otro candidato con otro nombre, la dictadura perfecta, que le ponían otro nombre al presidente, otro nombre a los partidos. Y todo el mundo sabía de quién era. Sí. Todo el mundo sabía quién era. Entonces, estamos ambientados en 2010. Empieza esta especie de revolución, este resurgimiento, este renacimiento de nuevamente la cultura mexicana. No la cultura mexicana, sino el pueblo mexicano. Uh-huh. 2010. ¿Ok? 1810 fue la independencia de México, 1910 fue la revolución. En el Bicentenario. En el Bicentenario, intento de nueva revolución desde este nuevo municipio, todo ficticio, pero imagínate tener como esta idea de que, ok, ahora sí vamos a hacer esta revolución, pero ahora sí vamos a trabajar porque todo se haga bien. Y entonces podemos tener estos personajes que van a decir, yo me voy a ensuciar todas las manos con la finalidad de que el pueblo esté limpio. Entonces pudiéramos tener como otra revolución en 2010, en el bicentenario de la independencia, en el centenario de la revolución, y tenemos ahora sí, que se hagan bien las cosas. De hecho, por ahí en algún momento a mí se me ocurrió hacer una historia
Las comparte. Yo dije hacer una revolución. No, hacer una historia en donde tuviéramos el milagro mexicano, Ajá. que inicia con Adolfo Ruiz Cortines y que termina cuando empieza Luis Echeverría su sexenio. Pues en realidad la historia de México la podemos contar con un parteaguas en la matanza de Tlatelolco de 1968. Imaginémonos que en el 68 hay una matanza, pero no vamos a tener al mismo presidente. Es otro presidente, alguien diferente. Y los estudiantes se enojan y matan al presidente porque los mató. Bueno, porque mató a sus amigos. Después empezamos a tener otra historia en México. Perdón, en el 2000 hay un cambio, este cambio que ocurre en el 2000, pero aquí lo que ocurre es que en realidad en vez de que sea otro partido político, llega una mujer a la presidencia. México empieza a tener, esta es una historia toda una Sí. Llega una mujer a la presidencia, empieza a surgir México como una potencia en el mundo, llega a ser primer mundo. E incluso plantean, ahí fue donde yo tuve mi quiebre en la historia y ya no pude seguirla. Ya no puede ser. Porque México crea un nuevo sistema económico. Y con un nuevo sistema económico empieza a crecer. Pero no se dan cuenta que ese sistema económico tiene una fractura. Entonces esa fractura va a hacer que se caiga el sistema en México y al estar más arriba, cae más abajo. Entonces me imaginé que con este lema que tenemos en México, de a qué le tiras cuando sueñas mexicano, Ok. de crece México, pero ante este crecimiento cae todavía más fuerte. Es toda una nube, ¿no? Ajá. Todo es son sueños a final de cuentas, ¿cómo se dice el dicho de que todo está sobre, bueno, sí, está sobre los aires, ¿no? Ajá. Nada más estás pensando y se revienta la burbuja, Ajá. está todo en una burbuja, se revienta la burbuja y la caída es La caída todavía está- muchísima más grande, ¿no? Exacto. Entonces imagínate que hubiéramos tenido algo así aquí en esta película. Sí hay una revolución, sí estamos en 2010, crece el país, pero hay una pequeña fractura que hace que todos caigan más y terminamos teniendo un país que todavía está peor de lo que estamos actualmente. A mí, por ejemplo, se me llegó a ocurrir, en esta película dura 2 horas. Ajá. Y la verdad es de esas películas que disfrutas y no se te hace pesado verla. Ajá. Te puedes aventar tranquilo, te puedes sentar y tranquilamente ya se fue. pasaron 2 horas de tu vida. Ajá. Aquí, por ejemplo, obviamente tendríamos que recortar las cosas para llegar al punto del linchamiento. Ajá. Y a mí se me ocurría el punto en donde el doctor llega ya a ser él el presidente municipal. O deja, a lo mejor, presidente municipal, todo bien en San Pedro de los Aguaros. Pero ya cuando llega a una gobernatura, ahí es ¿Por qué? en donde dice, ve más dinero, ve Ok. cosas y se corrompe y termina siendo más despiadado, sanguinario que Vargas. Y aquí en esta parte, igual lo decíamos, no retratarlo con partidos políticos que son digamos, los que tenemos aquí en la actualidad, sino con algún partido X, y también hubiera funcionado. O sea, el hecho de que retratan todo, digamos, la historia va creciendo con Vargas. El clímax ya es con la parte del doctor. El doctor, así un retrato de que todo San Pedro de los Aguaros bien, llega a la gobernatura. Y ahí es en donde, no sé, de esos videos que pasan del maletín, así que le abren para construir algo. Y que se ve así la cara de que él dice, la ley de Herodes. Sí. Fíjate que aquí me gustaría más que veamos, en lugar de que veamos el ascenso de Vargas, que ya veamos a un Vargas corrupto. Ujú. No vemos su crecimiento, no vemos su desarrollo, ni mucho menos. Ay, que hubiera sido el manotas. Ya ves que cuando están destapando a ver quién va a ser el presidente municipal, que dicen, no, y tenemos a fulanito, me acuerdo. Sí. No, a ese le dicen el manotas. Exacto. Sí, que ya hubiera estado él como presidente. No linchan al primero, no le cortan la cabeza. Vargas está en la presidencia, pero demuestra que es un corrupto de lo peor. No tan grave como resulta ser al final, pero nada más es muy corrupto. Pasa la historia, va avanzando la historia, llega el doctor a ser el presidente municipal, hace las cosas bien. Aquí hubiéramos tenido como más empatía con el personaje, ¿no? En ese momento decimos, es que ese es el bueno, ¿no? Ese es el que viene a cambiar el país. Llega al gobierno, a la gobernatura, después de haber tenido que batallar y juntar dinero con todo el pueblo, sacar dinero debajo de las piedras para sacar adelante al pueblo.
Después ya llega a la gobernatura. En la gobernatura ya tiene presupuesto. Al tener presupuesto, ahora sí, como dices, empieza a sentir como que no, es que ya hay dinero. Este dinero que es del presupuesto es mío y vamos a pedirle dinero a la gente para hacer las obras. Pero como ya está en la gobernatura, le puede pedir más dinero a más personas. Entonces dice, pues con esto la libramos. Y esto que se quede para mí, esto véngase a la cartera. Y ahí es donde empieza como este conflicto en él. Tiene más poder y con más poder empieza a hacer todavía más cosas más, pues, desagradables. Sí, ¿no? Y que a lo mejor retratamos al final el de que esté hablando con su esposa o alguien y que le diga, pero es que ¿por qué lo hiciste? Es que es la ley de Herodes. Ajá, sí, y ya... Hubiera terminado con eso. Y que, de hecho, imagínate, o sea, que también lo hubieran linchado a él al final, como este final poético a un personaje que comenzó su carrera política con un linchamiento. Entonces termina él siendo linchado y imagínate el boom mediático en toda la televisión. Supongamos que está en la actualidad esta película ambientada. Entonces, ¿qué tanto pudiéramos sacar, imagínate, de la televisión, ¿no? Que digan, es que mataron al gobernador, es que el gobernador terminó muerto, y que también realicen una campaña de relaciones públicas aquí, en donde digan, es que él sí iba a lanzar a la presidencia, pero como era el bueno, lo mataron. Y solamente 1 o 2 personas saben por qué lo mataron realmente. Y termina siendo como esa imagen de la persona, no, es que yo era el bueno, así como por ahí un candidato a la presidencia de hace algunos años. No voy a decir quién. Es que volvemos a que todas las historias es algo que ya se vivió. No voy a decir, ya pasaron 26 años de eso, de Colosio, ¿no? Que por ahí se habla de que el mismo Carlos Salinas de Gortari lo mató. Yo tengo mi teoría, no la voy a decir, pero yo sí, para mí no fue Salinas de Gortari. Para mí hay otra situación, hubieron otras cosas. Sí. Si ustedes ven la serie Colosio en Netflix, van a darse cuenta que ahí sí lo inculpan directamente a Salinas. Pero no, para mí no fue Salinas. No estoy diciendo que apoyó a Salinas. ¿Ok? Sí, de una vez aquí. Es más, va a poner aquí en grande. Hugo no apoya a Salinas. Ok, pues. Hermano, ¿algún otro hubiera? No, amigos del Hubiera Podcast, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado. ¿Qué ya? ¿Algo más? No, pero pues podíamos platicar. Bueno. ¿Cómo has estado, hermano? Hace una semana que no te veo. Cruz, ¿cómo estás? Ya no va a hablar. Ya no quieren que hable yo desde el programa pasado. No, sí, pero ya es todo. Sí, ya, la verdad, sí, ya es todo. Ya no tengo nada que decir. Bueno, tengo muchas cosas que decir realmente, pero ya es hora de retirarnos. Okay. Ya están apagando las luces aquí en el pipila.mx. Próximamente el Hubiera Podcast Stadium. No sé, Offices. Network. No, yo quiero algo así que sea como el cubil felino, así como en los Thundercats. Tal vez puede ser. A mí me gustaría darle la forma. El tecnódromo. No, a mí me gustaría ponerlo así como el donde está o ya sea la Torre Karim o donde está Kamisama. Me gusta más el tecnódromo de las Tortugas Ninja, o podemos adoptar el castillo de Grayskull. Ok, se está bajando tu micrófono en estos momentos. Y seguimos con Hugo Mena en el Hubiera Podcast. Bueno, ya estamos desvariando, queridos amigos y amigas del Hubiera Podcast y del Pipila MX. Pues ya no queda más que agradecerles su tiempo, su permanencia. Les recordamos el seguirnos en nuestras redes sociales, el darle like, suscribirse. Muchas gracias a las casi ya 500 personas que están en Facebook. Muchísimas gracias, sí. Ya casi son 500. Ya nuestros seguidores de Instagram también han estado creciendo. Estado creciendo todo esto. Qué bueno que les esté gustando nuestro contenido. Ya nada más, creo que ya pasan por el podcast, le den ahí un like. Suscríbanse, aunque nos juzguen nada más, pero... Sí, denle la campanita para que también les lleguen las notificaciones. Yo creo que ya estamos llegando a toda la familia.
Sí, ya estamos con los familiares de Chiapas, con los familiares de Oaxaca, con los familiares de Guerrero, con los del Distrito Federal. Creo que ya todos nos están escuchando, por eso ya casi son 500. Pero bueno, les agradecemos muchísimo su permanencia. También compártanlo cuando puedan compartir. Tal vez no nos escuchen, pero compártanlo. Ajá. Digan, a esta persona que conozca le gusta el cine, pues compártanle el contenido. Y por mi parte, pues nada más, muchísimas gracias, hermano, por compartir este espacio, que el día de hoy veniste muy elegante y no le dimos... Por la película, no le dimos el espacio. al de por qué, pues obviamente es que ya me voy a lanzar para la candidatura de San Pedro de los Aguaros. Sí, ya estamos ahí, en fechas de que le puedan cortar la cabeza al presidente municipal y por ahí va a ir mi hermano. Espero que con el presupuesto que consiga de San Pedro de los Aguaros haga crecer el Hubiera Podcast. Y con ellos el pipila.mx para que cuando ya crezca lo suficiente, que ya es grande el pipila.mx, pero cuando ya sea más grande, ahora sí, hacernos con las oficinas. Sí. Por mi parte, recuerden, el cine es la oportunidad que tiene la fantasía de hacer realidad. Hermano, Pues... ¿no has dicho? ¿No terminaste tu frase? ¿Qué dije? El cine es la oportunidad que tiene la fantasía de ser realidad y la realidad de ser fantasía. ¿Dónde me quedé? Sí, sí te terminaste, como que yo me quedé que se quedó en medias. Bueno, sí, no, se quedó a medias. ¿Sí? Sí. ¿Qué dije? Te faltó la parte de y la realidad de ser fantasía. Es que... Dale. Ok, pues como cada semana como frutas y verduras. Nos estamos viendo la y próxima escuchando. semana. La próxima semana. Gracias por escucharnos. I did everything he asked me to do. I changed. Y recuerda, siempre que veas una película, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si? After all this time. Always. Hasta la próxima. Esto es una producción del pipila.mx.